Hola, hoy voy a detenerme en los instrumentos de análisis que presenta Luró en su libro Análisis Institucional. Y voy a focalizar en tres de ellos, en la segmentalidad, en la transversalidad y en la implicación. Voy a comenzar por la segmentalidad. Cuando Luró habla de segmentalidad, nos anticipa que todo agrupamiento se piensa a partir de una unidad positiva. Esa unidad positiva se configura a partir de una normativa externa o a partir de un consenso interno o a partir de ambas. Por ejemplo, que los estudiantes de la Cátedra 1 de Psicología Institucional forman parte del agrupamiento porque la facultad administrativamente los inscribió a partir del registro de ustedes en esta cátedra. Quienes forman parte de la comisión 1 o 7 o 9 forman parte de esas comisiones también porque la universidad administrativamente les confirió, aceptó inscribirlos en esa cátedra donde ustedes buscaron la inscripción. Ahora puede ocurrir que también, conociéndose y luego de pasado un tiempo, más allá de que administrativamente y externamente por normativas la facultad los adscriba a ese espacio, ustedes también se sientan formando parte de ese agrupamiento que puede ser la comisión 1, 4, 7, etc. O sea, que uno forma parte de un agrupamiento por una normativa externa o por un concuerdo interno o por ambas cuestiones. Lo que Luló destaca es que más allá de esa unidad positiva, existe en todo agrupamiento el trabajo de la negatividad, que se expresa en el extremo individualismo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en la cátedra dijéramos quienes trabajan a la hora de dar su parcial van a tener un punto más en su calificación, porque trabajar y estudiar es sumamente costoso, y quienes tienen hijos van a tener un punto más en su nota de parcial, porque tener hijos y preparar una materia y rendir y avanzar en la carrera es sumamente costoso. Y si además trabajan y tienen hijos, por ambas cuestiones va a ser acumulativo, van a tener 2 puntos más. Nos encontraríamos con que algunas personas perfectamente podrían decirnos, bueno, yo no estoy trabajando, pero estoy muy angustiado buscando trabajo porque no tengo ese beneficio. O yo no tengo hijos, pero tengo a mis padres a cargo, o tengo a mis sobrinos a cargo, porque no cuento con esa posibilidad. Fíjense cómo a partir de esta decisión surgirían o emergerían las distintas individualidades, se haría visible el trabajo de la negatividad, aparecería que por debajo de esa unidad positiva existe una extrema fragmentación caracterizada por las particularidades de cada uno de los individuos que conforman el agrupamiento. Lo que dice Luló es que la gente no trabaja yuxtapuesta y que cada uno de estos sujetos conforman grupos de pertenencia y referencia, que son los grupos que están presentes en los agrupamientos. Entonces, en el agrupamiento de la cátedra tendremos grupos de personas casadas, de personas solteras o personas en pareja y personas que no están en pareja, tendremos un grupo de personas con hijos y sin hijos, tendremos un grupo de las personas que trabajan y que no están trabajando, tendremos un grupo de personas de mayor edad o personas más jóvenes, y por supuesto cada uno de los sujetos no forma parte de uno solo de estos grupos o segmentos, sino que habita varios de ellos a la misma vez. El trabajo de estos distintos agrupamientos es lo que le interesa destacar a esta escuela, y cuando Luró se refiere a la noción de segmentalidad, de lo que está hablando es justamente de estos segmentos en los que uno se posiciona para formar parte del agrupamiento y que mantienen unos con otros, estos segmentos, relaciones de tensión y relaciones, como se llama, agonistas. A partir de esta noción de segmentación, de segmentalidad en realidad, él va a hablar de la noción de transversalidad. Y va a decir que la transversalidad tiene que ver con el saber y no saber acerca de la polisegmentalidad en juego. Cuando él habla de transversalidad, destaca que hay ciertos grupos que se caracterizan por
desconocer o no querer saber acerca de los diversos grupos, de los diversos segmentos, de los distintos grupos de pertenencia y referencia que los constituyen. Y da algunos ejemplos. Dice, hay algunos tipos de agrupamientos y nombra a los grupos objeto, que son aquellos que se pueden caracterizar como grupos que no quieren saber acerca de esta polisegmentalidad, es decir, no quieren saber acerca de los segmentos que los constituyen, no quieren saber acerca de los distintos grupos de pertenencia y referencia que tienen o que están en juego en esa unidad positiva. Los grupos objeto, y ahí él da ejemplos como por ejemplo la secta, son grupos que piensan esa segmentalidad, esa polisegmentalidad como una amenaza. Y entonces la secta lo que intenta hacer es funcionar desestimando esta riqueza de distintos grupos de pertenencia y referencia. Por eso la secta lo que hace es evitar el contacto de quien ingresa con la familia, con los amigos, que serían distintos grupos de pertenencia y referencia. Lo que privilegian es esa unidad positiva del agrupamiento que es la secta, y tratan de desestimar cualquier otro grupo presente por considerarlo riesgoso. De manera similar, esto ocurre con otro tipo de grupos objetos. Por ejemplo, otro grupo de objeto A, que nombra este autor, es la banda. Quien vio La Casa de Papel, ven cómo el profesor reúne a quienes van a formar parte de la banda, y ahí lo que prima es la unidad positiva. Los distintos grupos de pertenencia y referencia, las familias, los amigos, las historias, los trabajos de estas personas hasta ese momento quedan por fuera de esa unidad positiva. Estos tipos de grupo objeto, René Luro los llama grupo objeto A. Son grupos que no quieren saber acerca, que no aceptan esta polisegmentalidad en juego y que se cierran y que ven esa polisegmentalidad como amenaza. Y donde además construyen y fortalecen sus propias normativas internas. Respecto del grupo objeto, Luro también habla de un otro tipo de grupo objeto, que es el grupo objeto B. La diferencia con el grupo objeto A es que el grupo objeto B no quiere saber nada acerca de esa polisegmentalidad. Es decir, él dice, por ejemplo, una fábrica podría ser un ejemplo de un grupo objeto B, una fábrica donde cada uno de quienes trabajan se centra en su tarea, se centra en las normativas que le son impuestas desde afuera, se siente parte del agrupamiento porque hay un entorno organizacional que los atribuye como perteneciente a un sector, a una división, a un área determinada, pero que no se replantean su tarea, les interesa, digamos, interactuar respecto de los otros grupos de pertenencia y referencia que están allí. Eso para Luro es un grupo objeto B, es un grupo donde lo que aparece es la racionalización a través de la extrema individualidad. Voy a dar un ejemplo de otro orden. Quizá algunos de los que trabajan escucharon nombrar alguna vez, escucharon decir alguna vez a algunas de las personas con las que trabajan, yo acá vengo, hago lo que tengo que hacer, no vengo a ser amigos, cumplo mi tarea y me voy. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es, no me interesan los otros grupos de pertenencia y referencia, estamos funcionando como un grupo objeto tipo B, hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos dicen que tenemos que hacer, y ahí termina el desarrollo de nuestra tarea. El ejemplo de un grupo objeto tipo A, volviéndolo también a nuestras tareas cotidianas, serían cuando uno llega con una propuesta en un determinado grupo, en una determinada organización, y la respuesta es, acá no nos interesa lo que pienses, acá nosotros ya está todo pensado, hacemos esto desde hace 20 años y lo vamos a seguir haciendo porque está funcionando, y la verdad que no nos interesa mucho estas otras ideas que puedas traer de otros trabajos o que te han comentado en otros lugares o que hayas practicado en otros ámbitos organizacionales. Entonces ven cómo podemos encontrar en distintos espacios de trabajo funcionamientos de este tipo de grupos que menciona Luro. También Luro habla de otros grupos, que son los grupos sujetos.
y donde destaca que estos grupos sujetos son aquellos que sí aceptan saber de la polisegmentalidad en juego, que sí aceptan integrar a estos grupos de pertenencia y referencias a los que adscriben los distintos integrantes del agrupamiento, ¿sí? Estos son grupos enunciadores, cuestionadores de los órdenes instituidos, son grupos capaces de encontrar nuevos formatos de trabajo, nuevos formatos de acción. Los grupos sujetos, podríamos decir, permiten el avance de todo lo que es el movimiento instituyente, las acciones instituyentes, justamente porque reconoce e integra el desplazamiento de por nuevas ideas a partir de los grupos de pertenencia y referencias que se despliegan dentro de sí mismo o en su interior. Esto sería la caracterización que hace este autor de grupo objeto y de grupo sujeto. Yo quiero detenerme acá en otro autor que él cita, que es Félix Guattari. Félix Guattari es quien acuña estos términos de grupo objeto y grupo sujeto, los desarrolla en un libro que se llama Psicoanálisis y Transversalidad, y cuando ustedes recurran a este autor van a ver algo muy interesante que él plantea, que Luren no lo desarrolla en el capítulo 7, pero que sí es importante mencionarlo, y es que con esta caracterización que él hace o que estamos haciendo acá, no queremos decir que el grupo sujeto sea bueno y el grupo objeto sea malo, sino, dice Guattari, los grupos pendulan entre una posición de sujeto y una posición de objeto. Hay situaciones que ameritan un funcionamiento de grupo-objeto, es decir, si está en una situación en donde hay que evacuar un edificio o hay que tomar una resolución rápidamente y hay cuestiones sumamente de urgencia, y bueno, el funcionamiento del grupo-objeto puede ser un funcionamiento asimilable a esa situación, no nos podemos detener, reflexionar, integrar todas las perspectivas, ¿sí? Trabajando, por ejemplo, yo daba clases en Mar del Plata, en una maestría donde he tenido como alumnos submarinistas, me decían, bueno, en el submarino nosotros funcionamos como grupo objeto y seguramente habrá momentos en que tendrán que funcionar con un formato de grupo objeto con normativas previamente establecidas y poco cuestionables, por lo menos durante un tramo y durante un tiempo. El problema no es el grupo objeto, sino el estancamiento de un grupo en un funcionamiento de grupo objeto, cuando puede pendular y cuando puede pensarse como grupo sujeto y cómo a partir de ese pensamiento como grupo sujeto puede reconfigurar sus propias prácticas, su propia forma de posicionarse frente a una tarea, pensando creativamente y pensando de una manera más rica, integrando diferentes perspectivas. Por otro lado, Guattari es muy interesante lo que sostiene con la noción de transversalidad. Él dice estos grupos sujetos, que digamos que facilitan o que tienen un buen coeficiente de transversalidad, que permiten integrar estas distintas perspectivas provenientes de distintos grupos de pertenencia y referencia, en realidad lo que permiten es no solamente ser enunciadores porque pueden revisar sus prácticas y pensar sobre ellas, sino además tienen la capacidad de incidir en otros lugares del sistema. Es decir, pueden configurarse de manera tal de impactar en otros lugares del sistema para generar verdaderos cambios y profundos cambios dentro de los sistemas institucionales. Voy a retomar ahora, por último entonces, la noción de implicación. La noción de implicación, yo algo de esto anticipaba en el video anterior, hace referencia a aquello que se interpone entre el ojo del analista y el sistema institucional. Ahora que hemos visto las nociones de segmentalidad y de transversalidad, vemos cómo nuestros propios segmentos, los propios segmentos que habitamos, nuestros propios grupos de referencia y pertenencia, intervienen a la hora de acercarnos al sistema institucional, a la organización o al agrupamiento con el que estamos trabajando.
Con esta noción, como yo ya decía, se cuestiona la idea de neutralidad. No podemos acercarnos neutralmente. Cuando nos acercamos al sistema institucional, no es sino desde los grupos nuestros propios grupos de pertenencia y referencia, ¿sí? Si tenemos una trayectoria extensa docente y trabajamos con una escuela, no, esa trayectoria y estos grupos de pertenencia y referencia intervienen y de alguna manera tamizan nuestro acercamiento a la escuela con la que estamos trabajando. ¿Sí? Si hemos tenido distintos tipos de experiencias de gestión y estamos trabajando en un ámbito gubernamental, puede ser que también esos grupos de pertenencia y referencia intervengan a la hora de acercarnos a ese organismo con el que estamos trabajando sobre algunas cuestiones. Voy a contar un ejemplo que para mí es muy claro y que permite dar cuenta de esta noción de implicación. Yo trabajaba con un médico y él contaba una experiencia muy interesante. Él era una persona que tenía una trayectoria como militante, que había trabajado mucho en territorio, que conocía mucho barrios carenciados, y contaba que en un momento donde él está como residente en un hospital, llaman a la guardia, sale la médica para cubrir esa emergencia, la acompaña como residente a la médica en ese momento. Al llegar al barrio, entran a la casilla, cuando entran a la casilla se encuentran con una persona enferma en un camastro y al lado un brasero para calentarse, y la médica se pone a atender al paciente y este médico se queda conversando con el acompañante. Cuando conversa con el acompañante, le hace notar, bueno, el cuidado que tiene que tener con ese brasero, el riesgo del anhídrido carbónico y la contaminación que trae, que era mejor evitarlo. Y ahí el acompañante del paciente, él le dice a este médico, le dice: doctor, disculpe, ¿usted miró las paredes de la casilla? Cuando él mira las paredes de la casilla, lo que ve es que las paredes estaban hechas, algunas de cartón, había agujeros, una de las paredes estaba hecha con baterías de auto apiladas, y la realidad era que entraba aire por todos lados y que era más factible que esa persona muriera de una neumonía que de una intoxicación por anhídrido carbónico. Con esto no estoy diciendo que esté mal la indicación respecto del brasero, es absolutamente pertinente y es válida, pero me parece interesante acá marcar cómo él, desde su implicación como médico, ¿no?, haciendo su residencia, lo primero que vio fue el brasero, fue el riesgo de la intoxicación por anhídrido carbónico, y quedó invisibilizado algo del orden de las características de esa vivienda. No las vio. Alguien que además estaba acostumbrado a trabajar en barrios de distinto tipo, con las personas, a conocer casillas diferentes, con los problemas de la vida en las casillas, es decir, no era alguien ajeno, sin embargo no pudo verlo. Sin embargo, algo se interpuso, que lo que apareció en primer plano fue el riesgo de la intoxicación y lo otro quedó invisibilizado. Parece que es interesante el ejemplo. Nuró diría que esto es un caso de implicación paradigmática, ¿no?, de los paradigmas que se están sosteniendo, de qué es posible pensar y qué no. En lo primero que pudo pensar fue eso. A nosotros nos ocurren cosas similares. El tema es que cuando está interviniendo la implicación, algunas cuestiones aparecen como en un primer plano respecto de otras, pero no porque merezcan estarlo, sino porque el recorte que nosotros hacemos, porque nuestros propios segmentos de pertenencia y referencia hace que algunos de estos componentes los destaquemos de una forma diferencial unas de otras. Y no por las características de aquel con el que estamos trabajando, con la organización, con el agrupamiento, sino por nuestro propio sesgo, por el propio sesgo que nosotros le imprimimos. Por eso de ahí la importancia del análisis de la implicación, para tener presente esta imposibilidad de ser neutrales y trabajar sobre esto a la hora de acercarnos a los sistemas institucionales. Nos seguimos viendo próximamente.